Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos empezando una nueva temporada y en esta temporada queremos hablar acerca de las falsas expectativas que cada persona puede tener acerca de su fe en Dios o acerca de lo que es la religión o acerca de lo que es Dios. Le invitamos a que a través de esta serie de mensajes usted pueda conectarse con nosotros y comprender cuál es el plan de Dios, no solamente para usted y para su vida, sino para el mundo. Dios le bendiga. A la pregunta que mucha gente se hace, ¿qué es lo que esperas que Dios haga? Y mucha gente ora por la paz mundial, o desea que no haya más guerras, o desea que no haya más hambre en el mundo. Y estas cosas pueden sonar bastante buenas, pero sin embargo no se ajustan a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué es lo que esperas de Dios? Te invito a que hoy puedas escuchar esta palabra y a través de la palabra de Dios poder conocer qué cosa es lo que nosotros debemos esperar de Dios. Por todos mis días iré donde tú irás, aunque ande en el valle, seguro estoy en tus brazos, Señor, en medio de las pruebas. Estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor. Contigo a mi lado, contigo a mi lado. Señor, me salvo, como el
guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va. Dime Dios y yo te seguiré, iré donde tú irás. Guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va. Dime Dios y yo te seguiré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo. Contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor. Contigo a mi lado, contigo a mi lado. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va. Dime Dios y yo te seguiré, iré donde tú irás. Guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va. Dime Dios y yo te seguiré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo. Contigo a mi lado. Cada persona que dice creer en Dios lo hace desde un ángulo totalmente diferente. Muchos probablemente quisieran que Dios intervenga y traiga la paz mundial en la tierra. Otros, por ejemplo, quisieran que Dios acabe con el hambre del mundo. Y otros quisieran que Dios termine con la pobreza mundial. La mayoría desea que Dios pueda intervenir con todos los asuntos que tienen que ver con el mundo terrenal, es decir, el mundo en el que vivimos. Pero lo que la mayoría de ellos ignora es lo que realmente Dios ya hizo. Entender esto para usted y para mí es muy importante, porque una de las palabras importantes que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra es: mi reino no es de este mundo. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo con esta frase, mi reino no es de este mundo, es que el reino de Dios no tiene nada que ver con las actividades terrenales que están ocupando actualmente la tierra. Por una sencilla razón, porque este reino, y me refiero a los reinos que gobiernan la tierra, están siendo gobernados por hombres que están separados de Dios y que están sujetos a la corrupción y a la pasión de la concupiscencia de sus propios deseos terrenales. Es decir, el hombre vive preso de su egoísmo. El hombre está cautivo bajo el sistema que gobierna este mundo. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo, cuando dijo, mi reino no es de este mundo, lo que Él nos está diciendo es que Él no tiene nada que ver con las actividades terrenales que el hombre comúnmente piensa. Esta es la razón por la cual mucha gente, cuando dice, a mí me encantaría que Dios traiga la paz a esta tierra,
A mí me gustaría que Dios acabe con el hambre. A mí me gustaría que Dios acabe con la maldad. Y muchas de estas cosas no solamente las hemos escuchado, sino que muchos de nosotros hemos hablado acerca de ellas. Pero lo que tenemos que entender es que Dios ya hizo una obra importante que el hombre ignora. Los reinos terrenales de este mundo, por la naturaleza corrupta en la que el hombre está sumergido, tienden a imponerse sobre otros hombres con maldad y con alevosía. Lo que buscan es superponerse, es decir, se busca la supremacía de unos sobre otros, primando sobre todo en las altas esferas el egoísmo y el interés personal. El reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo, porque este mundo está lleno de pecado. Y es justamente el pecado lo que mantiene al hombre separado de Dios. Y esa es la posición actual en la que cada ser humano que nace en este mundo tiene, pues nace separado de Dios y vive preso de su pecado. El pecado es parte de la naturaleza del hombre, que lo que genera es simplemente frutos que son todo lo que hoy nosotros vemos y conocemos. Cuando nosotros comenzamos a mirar el mundo y vemos la maldad que hay en él, mucha gente dice, ¿cómo no existe Dios o cómo no hay un Dios que pueda intervenir en esto? Pero usted tiene que saber que Dios ya intervino y Él ha hecho una obra magnífica. El gran problema es que mucha gente ignora lo que Dios ha hecho. El propósito que tiene este mensaje es que usted pueda recibir las buenas noticias, es decir, el Evangelio de lo que Dios ya realizó. Y tenemos que empezar por la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo a esta tierra obedece a un gran plan y a un gran propósito que Dios ha establecido para ti que estás escuchando este mensaje y puedas entenderlo en tu corazón. Dios tiene un plan y Él quiere que sepas el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Lo que la mayoría de la gente ignora es justamente eso, lo que Dios ya hizo por nosotros. Lo primero que tenemos que comprender a la luz de las escrituras bíblicas, es decir, de la palabra de Dios, es lo que es el pecado y lo que éste significa y representa para la vida del hombre. El pecado es la causa de todos los males en el mundo. Pero, ¿qué es el pecado? Yo estoy seguro que usted sabe lo que es el pecado porque en su corazón usted sabe qué es el pecado. Pero a la luz de la palabra de Dios, es decir, a la luz de lo que Dios ha dicho, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice lo que es el pecado. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como vemos, el pecado es la continua infracción de la ley. Es decir, cuando nosotros infringimos la ley, eso es el pecado. ¿Pero qué ley? La ley de Dios que ha sido implantada en el corazón de cada persona en esta tierra. Cada persona que nace en esta tierra nace con la ley de Dios implantada en su corazón. Aunque una persona no conozca la ley de Dios, esta ya viene incluida en el corazón de cada ser que nace en este mundo. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros sabemos cuando hemos hecho algo que está mal. ¿Qué cosa es esa alerta que nos dice que algo que hemos hecho está mal? Por lo general, el mundo lo llama conciencia, pero la escritura bíblica nos enseña que Dios ha implantado ya su ley en nuestros corazones. Y es justamente esta ley la que nos alerta cada vez que estamos haciendo algo que sabemos que está mal delante de Dios. Permítame, por favor, mostrárselo a través de la escritura bíblica. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, la Biblia dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen
aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Como vemos, el pecado es algo que todos sin excepción cometemos y vamos a seguir probablemente cometiendo. El problema de la corrupción que produce el pecado en cada persona comienza cuando este pecado comienza a ser enterrado en el corazón de cada uno o de la persona que comienza a practicarlo. Es decir, nuestra conciencia o la conciencia del hombre comienza a cauterizarse. Permítame darle un ejemplo para poder entender lo que le estoy diciendo. El ladrón roba y robar sabe que está mal, pero sin embargo el ladrón roba porque ese es su estilo de vida o la forma de vida en la que ha decidido vivir en esta tierra. Pero la primera vez que ese ladrón robó, él sabía en su conciencia y en su corazón que eso estaba mal. Una alerta en su corazón comenzó a retumbar la primera vez que él hizo lo malo delante de Dios. Y era como una alarma que comenzaba a sonar y que comenzaba a manifestarse en su propia conciencia o en el corazón, como la Biblia lo expresa. Pero en la medida que más comenzaba a practicar este estilo de vida, la alarma cada vez era más pequeña, al punto que ya la alarma simplemente no suena. Es decir, la conciencia quedó cauterizada. Su conciencia, es decir, la ley de Dios que Dios estableció en el corazón de esa persona, comenzó a ser enterrada al punto que toneladas de tierra, por decirlo de alguna forma, están sobre esa ley en su corazón, de tal forma que esta persona se hizo insensible al pecado. Es así como opera la corrupción del pecado en cada persona en las diferentes áreas de su vida. Algunos tienen tendencia al robo, otros tienen tendencia a la mentira, otros a la lascivia, otros a cualquier forma de adicción. No importa cuál sea la forma en la que el hombre se entrega al pecado, esta termina cauterizándose en la vida de esa persona, al punto que la persona llega a ser totalmente insensible y por lo tanto ajena a la vida que Dios ha planeado para él o para ella. El propósito que tiene este mensaje es que tú puedas conocer un poco más acerca de tu propia naturaleza, la naturaleza que Dios ha implantado, una naturaleza donde Él ha puesto su ley, pero que también podamos conocer que por causa del pecado el hombre está bajo corrupción y a merced de cauterizar y de dejar a una persona totalmente insensible por causa del pecado. La escritura bíblica en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos habla acerca de esta verdad. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esto es lo que ocurre con cada persona que practica el pecado. Al final se vuelve un mentiroso y una persona totalmente insensible. Y esto ocurre no solamente con la práctica del pecado, cuando la persona roba, sino también ocurre cuando la persona miente, cuando la persona adultera, cuando la persona codicia, cuando la persona se entrega a la perversión sexual, es decir, se entrega a un deseo que al final no puede controlar y termina controlándolo, controlándola. También ocurre con la inmoralidad. También ocurre cuando la persona entra en un egoísmo que es por naturaleza, o cuando la persona estafa a otros, o cuando la persona entra en una avaricia y en un deseo de poder insaciable, que nunca termina porque es una sed que nunca puede ser saciada. Eso es lo que produce
la corrupción del pecado. Esta es la razón por la cual les decía que Jesús, que Dios ya resolvió el problema del hombre, pero el hombre ignora esa verdad. Ignora las buenas noticias que representa el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el hombre, al ignorar estas noticias, sigue entregándose al pecado con avidez a tal punto de que éste llega a dominarlo. Veamos un pasaje más que nos muestra la realidad de lo que la Biblia nos dice. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. En esta práctica probablemente todos hemos caído de alguna forma o de otra forma. A veces nosotros podemos mirar a una persona que está sumergida en el alcohol o a otros que puedan estar sumergidos en drogas. Y claro, esos son comportamientos visibles de una persona que está atada, pero probablemente no vemos a aquellas personas que están atadas a otro tipo de conductas que no son externamente visibles, pero igual son totalmente destructivas y totalmente lesivas para cada persona que las practica. Todos estos pecados, de acuerdo a la Escritura bíblica, son parte de nuestra naturaleza carnal. ¿Qué significa esto? Una persona no es pecadora cuando practica el pecado. Una persona nace siendo pecadora. El detalle que la Biblia nos aclara es que cuando la persona comienza a pecar, lo único que está haciendo es manifestar una naturaleza que lleva por dentro. Para poder comprender esta parte que les estoy compartiendo, quiero invitarlos a que vayamos juntos a la Escritura, al libro de Marcos, capítulo 7, versículos desde el 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El mundo que tenemos hoy es el resultado de la corrupción del pecado en el hombre. Los resultados que hoy tenemos simplemente son la manifestación de esos pecados en diferentes formas y en diferente orden en cada persona que nace en este mundo. ¿Qué significa esto? Que el mundo que tenemos hoy es el resultado de la condición caída en la que está cada ser humano en esta tierra. Es decir, somos el resultado de nuestra propia corrupción y merecemos el mundo que tenemos porque el hombre está atrapado y se ha entregado a la corrupción de su propia naturaleza. Cuando mucha gente se hace la pregunta, ¿qué esperas de Dios? Es decir, como que el hombre tiene una expectativa de Dios y lo que nosotros hoy queremos es establecer que usted no tenga una falsa expectativa, sino que usted tenga la expectativa correcta de Dios en su vida y su deseo que Él tiene y que ya estableció sobre el mundo. Cuando se hace la pregunta, ¿qué esperas de Dios? Pues la mayoría responde, bueno, quisiera que Dios resuelva los problemas que hay en el mundo, que no hayan guerras, que haya paz, que no haya pobreza, que no haya miseria y tantas cosas que podemos desear, pero a través de la Escritura bíblica nosotros podemos darnos cuenta que el mundo en el que vivimos es el resultado de la corrupción de la naturaleza que posee cada ser humano en esta tierra. Dios no vino a resolver aquellas cosas que son superficiales para el hombre, porque el hombre ve, pero no entiende la raíz del verdadero problema. Y la raíz del problema de cada ser humano que nace en esta tierra es que nace apartado de Dios, atrapado por su naturaleza de pecado y condenado a vivir
la manifestación de la corrupción del pecado en su propia vida. Esto es el gran problema que el hombre tiene. Y este problema se originó justamente cuando el hombre, el primer hombre en esta tierra, es decir, Adán, pecó. Cuando él pecó, quedó separado de Dios y atrapado no solamente en su propia naturaleza, que ahora es corrupta después de la caída, sino que también él quedó atrapado. Y el problema no es lo que se ve, sino justamente aquello que no se ve, que el hombre está atrapado en su propia corrupción y está atrapado en su propia naturaleza, y no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar esa condición. Esta es la razón por la cual el hombre necesita un rescate, necesita un Salvador que lo ayude y que lo saque de la condición en la que está. La venida del Señor Jesucristo obedece a ese plan y a ese propósito. Es el pecado lo que separó al hombre de Dios, y es el pecado o la naturaleza del pecado lo que mantiene al hombre en esta condición. Y esta es justamente la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Cuando Juan el Bautista dio testimonio acerca de él, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dio el siguiente testimonio. Y ponga atención, porque escuchar esto es muy importante para que usted pueda comprender la obra que él ha realizado. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el propósito por el cual Cristo vino. Cristo vino justamente para quitar el problema que existe entre Dios y el hombre. Y el problema que existe entre Dios y el hombre se llama pecado. Un pecado que fue originado en la caída, y un pecado que todos los hombres heredamos por causa de Adán. Pero ahora Dios ha enviado un Salvador, el cual ha venido a esta tierra con un plan y con un propósito: quitar ese estorbo, es decir, quitar el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el problema que mantiene al hombre separado de Dios. Jesús también vino a cambiar esa naturaleza corrupta en la que está atrapado cada hombre. Es decir, Él vino a cambiar la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Y Jesús vino a rescatar al hombre que estaba corrupto y perdido. La Biblia nos muestra en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como vemos aquí, cada persona que nace en este mundo nace con una naturaleza corrupta de pecado. Y no existe nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para cambiar esa naturaleza. Esa es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Él es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. Un problema del cual el hombre no puede salir por su propia cuenta, pero un problema que Dios ya resolvió. Y muchos ignoran esta verdad porque no conocen las Escrituras. Nuevamente, el propósito de este mensaje es: ¿qué esperas de Dios? Tienes que saber lo que Dios ya hizo por ti. Tienes que saber lo que Dios ya hizo por nosotros. Y necesitamos conocer lo que la Escritura bíblica nos dice para poder trascender y vencer aquellos problemas que probablemente te están aquejando y te tienen atado. Tú necesitas un libertador. Jesús es el libertador para la vida del hombre. Dios en su palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, y esa es la causa por la cual el ser humano muere. Y claro, nosotros conocemos la muerte física, pero el hombre murió primero espiritualmente. Y la segunda muerte de la cual la Biblia nos habla es una condenación eterna, es un juicio eterno del cual Jesús ha venido a esta tierra para liberarnos.
La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios resolvió el problema de la humanidad en la persona de Jesucristo. Mucha gente no comprende y no entiende bien porque no hay una enseñanza de la Escritura bíblica para muchos de ellos que no tienen el alcance de ello acerca del propósito de su venida. Pero la venida del Señor Jesucristo obedece a un plan y un propósito que Dios organizó desde que el hombre pecó inicialmente. Dios conocía perfectamente la condición en la que el hombre quedó. Es por eso que Dios envió un Salvador. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El nacimiento de Cristo y su vida en sacrificio es el cumplimiento de esta promesa. Una simiente nueva, una simiente distinta, una simiente que iba a cambiar la naturaleza en la que el hombre cayó por causa de la corrupción del pecado del hombre. Una simiente que iba a transformar la vida de todos aquellos que escuchan esta verdad y la atesoran en sus corazones. Hoy, compartiendo esta verdad, esperamos que tú también puedas atesorar esta verdad en ti y puedas venir a salvación, que es el deseo que Dios tiene para tu vida. Te invito a que hoy puedas cambiar esas falsas expectativas que mucha gente tiene acerca de Dios y que puedas tener la expectativa correcta conforme a las escrituras que Dios ya habló en la Biblia, es decir, en su palabra. ¿Qué esperas de Dios? Yo te haría la pregunta nuevamente. ¿Qué esperas tú de Dios? Y Jesús ya respondió esa pregunta cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Después de haber escuchado este mensaje, ¿cómo vas a reaccionar ante esta verdad que está revelada en la Escritura bíblica, que Dios hoy pone en tu alcance? Dios te bendiga. Espero que haya disfrutado de la palabra de Dios y que muchas interrogantes que han habido en su vida hayan sido dilucidadas, es decir, que hayan sido aclaradas para que usted pueda continuar en este ánimo de seguir conociendo a Dios a través de la Escritura. Dios le bendiga.